Has estado negociando secuestros, dirigiendo operaciones para evitarlos o para poder realizar rescates. La comunicación no verbal está en todas partes. Es decir, lo importante de verdad es que la parte verbal y la no verbal vayan en la misma dirección y haya una congruencia. Y cada vez lo tengo más claro de que no hay una sin otra. ¿Cómo puedo ganar autoridad sin hablar? ¿Cómo doy yo atención a los demás para que yo sea un foco muy positivo? Pues te miro, te elevo las cejas y te hago así con la cabeza, simplemente. Si encima sé tu nombre. Partido Real Madrid-Barça. Penalti a favor del Real Madrid. Todos los del Real Madrid ven penalti. Pero es que los del Barça ven que no ha sido penalti. Es que el cerebro coge la información que no le conviene y la desecha. Es brutal el sesgo de confirmación y es súper duro. Experiencias que a lo mejor con líderes de sectas, pero donde hayáis analizado su modus operandi. Las víctimas siempre son personas con ciertas carencias emocionales. Esas carencias las va a suplir esta persona. ¿Qué carencias para quien nos escuche? Yo lo que he visto mucho son personas... Pero ¿qué consejos para intentar dar esa educación al niño que nos permita tener un escudo? El 90% de los adolescentes y de los niños que no dicen nada a sus padres cuando son víctimas de bullying es porque creen que va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Y qué claves a nivel empresarial podemos aplicar? El ser humano, entre lo fácil y lo difícil, su cerebro siempre elige lo fácil. Tú todo lo que hagas en las tomas de decisiones y se lo pongas fácil a la persona que tenga que tomarla, va a ser mucho más sencillo que opte por eso que por lo otro. Te voy a dar 60 segundos extra. Vas a ver al Juanma con 18 años. ¿Qué le dirías? Que mirara por mí porque no le importa una mierda a nadie. Te doy la bienvenida a una nueva tertulia de Saber Comunicar y hoy regresa el hijo pródigo al canal. Tenemos a Juanma García López, ¿Qué tal? Ciencias del Comportamiento, también llamado Pincho. Ahí ¿Cómo está. estás? ¡Qué ilusión! Pues muy bien, la verdad que muy bien. Jugando en casa, ya lo sabes. Jugando en casa hoy en Madrid, Sí. en una suite estupenda donde vamos a hablar de muchas cosas. El último programa fue un éxito, ya casi tiene 200.000 reproducciones. Un Pues. programa donde entramos y abordamos la comunicación no verbal junto a la verbal y también Sí. muchos temas. Estuvo muy chulo además, sí, ¿verdad? Pero hoy mi objetivo es no hablar mucho. Hoy quiero darte todo el protagonismo, que brilles, dar la luz, porque eres una persona extraordinaria de la que aprendo cada vez que me junto contigo en cualquier café. Y hoy quiero que nos cuentes historias. Hoy quiero que saques tu faceta de trovador. Tocaremos esa guitarra para que vayas narrándonos, porque tienes una vasta experiencia. Tú has estado en la Guardia Civil, has dirigido secuestros, dirigido secuestros no, ¿te imaginas? Estás en el lado del mal. Has estado negociando secuestros, dirigiendo operaciones para evitarlos o para poder realizar rescates. Has estado viviendo casos terribles que habéis vivido, asesinatos, cosas malas, pero también estás en el mundo corporativo, negociaciones de empresas, ventas, entorno relacional. La comunicación no verbal está en todas partes. Sí, y cada vez, Fer, veo que es menos distanciamiento entre la parte verbal y la no verbal. Al final es todo un conjunto y es comunicación a secas y con una necesidad de que además haya una congruencia entre ambas. O sea, ya no te pasará a ti, a mí me pasa muchísimo, me dice, ¿pero qué es más importante, la parte verbal, la parte no verbal? Yo siempre digo, a ver, según los grandes de la comunicación, la parte verbal es la más importante. Otros dicen que cuando hay incongruencias es la no verbal. Digo, pero que a nadie se le ocurra separarlas, porque no tenemos comunicación en sí. Es decir, lo importante de verdad es que la parte verbal y la no verbal vayan en la misma dirección y haya una congruencia para ser auténticos y generar autenticidad. O sea, lo uno no puede ir sin lo otro. Y cada vez lo tengo más claro de que no hay una sin otra. No, de hecho, en el anterior programa comentabas que incluso la verbal... No, yo me quedé alucinado. Sí, la parte... De hecho, lo hizo Albert Mehrabian. Lo que pasa es que no interesa para según quién decir que la parte verbal es la parte más importante de la comunicación, pero es la parte verbal. Y lo dice Albert Mehrabian clarísimamente. ¿Por qué puede no interesar esto? Hombre, porque si yo me dedico a vender cursos de comunicación no verbal y no tengo demasiada autoridad, pues te tengo que vender que, oye, mira lo que dice Albert Mehrabian. Porque además Albert Mehrabian, el problema es que de manera sesgada lo que hacen es interpretar un porcentaje que pone 7,38, 55 creo que era. Sí. Y te dicen, ¿ves? 55 no verbal. Es más importante. No, perdona. 55 dentro de la comunicación hay una parte verbal extensísima, pero por importancia es la parte verbal la que va a dar toda la información, la que tú estás pendiente tanto a nivel auditivo, de tono, de timbre, de pausas, que te voy a contar. Entonces, el propio Albert Mehrabian te dice que es la parte no verbal, es la parte verbal la más importante. Lo dice clarísimamente, pero no interesa porque hay mucha gente que prefiere vender cursos de comunicación no verbal aún mintiendo. No, pero además aquí podemos hacer una cosa. Justo estamos, entre comillas, enfrentados la parte no verbal con la verbal. Sí. ¿Y cuántos alumnos tenemos compartidos? Una barbaridad. ¿Y cuántos nos vamos pasando? O sea, una barbaridad. Es que la comunicación yo muchas veces mix. en tu historia digo, anda, pero si ha ido anda, si ha ido el otro. Digo, es igual. Y muchos me dicen, oye, vengo a formarme con Pincho, que te llaman Pincho. Y digo, pues efectivamente. Sí, es verdad.
Pues es que al final es complementario. Eso ¿vale? es. O sea, no es nada de enfrentamiento, ni mucho menos. Al contrario, cualquier persona que quiera comunicar se tiene que formar en las dos. Y yo esta recomendaría también con más formadores, porque al final te permite dar otras perspectivas. Absolutamente. Que el cerebro es grande. Sí, sí. Mira, de hecho, de la última vez que nos vimos en Andorra, me acuerdo que fui a un evento y bueno, estuvimos juntos por ahí. Me acuerdo que me subí en autobús desde Lleida, desde Lérida. Y me compré un librito chiquitito, muy pequeñito, de comunicación no verbal, muy pequeñito, muy básico. Y dije yo, de lo que son los prejuicios, dije yo, bueno, venga, pues como no tengo otra cosa que leer, créeme, Fer, que aprendí cosas nuevas. Fíjate. Sí, de Milton, ¿cómo se llamaba? Milton Cameron, algo así era, que no lo había escuchado en mi vida, pero bueno, me lo compré por curiosidad. Y de lo que yo pensaba que iba a ser algo muy básico porque era muy pequeñito y poca cosa, aprendí cosas que me llamaron la atención y que luego busqué a nivel científico y tenías razón. O sea que es que, como muy bien dices, hay que abrir el abanico y hay que formarse con otras personas. ¿Qué te llamó la atención? Porque claro, tú ya eres un pro. Sí, lo que pasa que diferentes perspectivas. Por ejemplo, vi una manera diferente de ver las distancias, vi una manera diferente de trabajar la áptica, lo que es el tacto, y el cómo podemos reforzar, pues a nivel social, por ejemplo, yo estar hablando contigo, si tenemos una buena interacción y yo quiero cierto acercamiento, pues dependiendo de lo que hablemos, a lo mejor un pequeño toque puede ser muy, muy productivo, incluso a nivel de seducción. No sé, me gustaron varias cosas que dije, jamás me hubiese pensado que de algo tan aparentemente básico, pues sacar algo relevante y que, por supuesto, cogí y lo metí a todas mis formaciones, como debe ser. O sea que absolutamente hay que abrirse muchísimo. Y yo sigo aprendiendo de personas de comunicación no verbal y de comunicación verbal y de oratoria y todo. O sea, a mí no se me caen los anillos diciendo que sigo siendo un aprendiz y seguiré siendo un aprendiz durante muchos años. Y eso te hace ser la persona que eres. Claro, Para mí, las personas que dejan de cultivarse... mal. Ya está, planta muerta. Mal. Si no la riegas, como dice Coopers, palma. Pero totalmente. Y además algo que a mí me encanta y para mí es un piropo, es que alumnos que repiten formaciones, pues a lo mejor hace 3 años y les apetece volver a hacer la formación, dicen, pero bueno, si esto es nuevo, si esto lo haces de otra manera, si esto no estaba, ¿por qué vas evolucionando? Y sobre todo pues en tema de comunicación, que la neurociencia tiene una importancia espectacular, cada vez hay mayores estudios, cada vez hay mayores aportes, pues todo esto al final lo tenemos que traer, ¿no? Y lo tenemos que aterrizar en comunicación. Y eso aporta a los alumnos una barbaridad. Incluso nos hace modificar ciertos pensamientos que teníamos antes y que ahora o los afinamos o los rectificamos, ¿eh? Que también es muy sabio el decir, oye, antes dije esto y estaba equivocado y ahora es de otra manera. Eso es buenísimo. Por supuesto. La ventaja de no ser políticos es que podemos rectificar. Correcto. Y nos matan. Eso es. Juanma, te voy a hacer una pregunta que me han hecho mucho últimamente y a ver cómo la puedes transmitir. Una preocupación de muchos alumnos que han venido a mis formaciones era, Fernando, cuéntame cómo puedo ganar autoridad. No sé por qué últimamente, desde hace 6 meses hacia aquí, muchos están preocupados con la autoridad, con la presencia, cómo hacer que les respeten. Pero me ponían una restricción adicional, sin hablar. Cómo llegar a un sitio y lograr implementar esa presencia. Y ostras, esto es un tema complejo. Le preguntaré a Juanma a ver cómo lo enfocamos, porque creo que es multivariable todo esto. Efectivamente, hay muchas variantes, pero vamos a intentar aplicar la navaja de Occam y vamos a tratar de dar elementos que puedan servir para todo el mundo. Si nos basamos en lo no verbal, que ya es una faena, porque yo creo que a nivel de oratoria se puede ejercer autoridad muy rápido, pero si no tenemos la posibilidad, tenemos que hacerlo a nivel de presencia, a nivel de carisma, a nivel de luz, a nivel de esa presencia que llame la atención y que haga que una persona se dé la vuelta. Yo lo que haría principalmente es ir despacio. Creo que las personas que gozan de ese carisma son personas que van tranquilas, que van, voy a definirlo como gozando del paseo, ¿no? Cuando tú vas en un sitio y sobre todo miras a las personas a los ojos. Miras, sonríes y asientes. Si tienes un conjunto de personas que más o menos conoces o que simplemente quieres hacer ese pequeño guiño atencional. Mira, nosotros, el ser humano, principalmente se guía por muchas cosas o funciona por muchas cosas, pero una de ellas muy importante es la atención. Y de hecho, los niños pequeños se comportan con respecto a sus padres, les atienden. Y digo atienden de generarles y darles atención. Si un niño se porta mal y el padre va y le atiende, le da atención, como es funcional, el niño vuelve a repetirlo. Luego la atención es fundamental. ¿Cómo doy yo atención a los demás para que yo sea un foco muy positivo? Pues te miro, te elevo las cejas y te hago así con la cabeza, simplemente. Si encima sé tu nombre y te digo tu nombre propio, espectacular. ¡guau! Imagínate
el superjefe de Zara que va por sus pasillos y a uno que se llame Javier le dice, buenos días, Javier. O sea, lo revienta. Para Javier es el mejor día de su vida. El ego. Exactamente. Pues esto lo podemos hacer, a falta de palabras, evidentemente, pues con un vistazo, una sonrisa, una elevación de cejas, un asentimiento y continúas andando despacito, dejándote ver, sin una postura de demasiado empoderamiento, sin elevaciones de barbilla, ¿no? Sin sacar demasiado pecho, es decir, sin ser muy alfa, sino todo lo contrario, ¿no? No tenemos por qué tampoco estar muy por debajo, pero de tú a tú, ¿sabes? No tenemos por qué hacer nada extraordinario. Y sobre todo, si ya pudiéramos hacer todo esto con absoluta franqueza y ser de verdad auténticos porque nos nace, eso es ideal, porque el cerebro de los demás lo van a decodificar automáticamente como algo muy auténtico. Pero si no podemos, por la razón que sea, debemos de conocer cómo haría una persona de manera auténtica para ser ese personaje carismático, ¿no? Eso lo llamo yo la autenticidad táctica, ¿vale? El que de manera táctica me comporto para que los demás me puedan decodificar como alguien auténtico. De algún modo intuyo que está la velocidad, ir lentos y relajados. Relajados, sí. Vivir la vida con tranquilidad. Disfrutón. Yo siempre digo, disfrutón. Muchas veces, yo por ejemplo soy una persona que soy demasiado revolucionada, yo siempre hablo muy rápido, me muevo muy rápido, estoy muy... Entonces cuando yo procuro gozar de algo, digo, frena un poco. Frena, mira todo lo que tienes alrededor y disfrútalo. Si tienes que estar presente, ¿no? Nos vamos un poquito a ese estar presente del mindfulness. Y es eso, o sea, en definitiva es ir de esa manera y sobre todo procurar y ser consciente de que se note. Es decir, entre el ser y el parecer tenemos que serlo todo, siempre, es decir, hay que ser un buen profesional, hay que ser un buen padre, hay que ser un buen todo lo que tú quieras, pero además parecerlo. Sí. Y en ese momento en el que nosotros tenemos que generar esa autoridad en los demás, pues porque proyectamos seguridad, proyectamos cierta autoridad, dejando aparte el potestas, es decir, ahí el potestas no debería de salir, tenemos que hacerlo de esa manera, como digo, ¿no? Y centrarnos en cómo nos van a percibir los demás, ¿vale? En parecerlo. Luego hay que serlo, ¿eh? Pero vamos a potenciar el parecerlo, porque si lo somos y no lo parecemos, ahí se acaba todo. Está siendo un programa extraordinario y quiero agradecer al sponsor que patrocina este vídeo y se trata de Trade Republic, que lleva apostando por este programa durante muchos episodios y quiero darles un agradecimiento. Trade Republic es un neobanco alemán con más de 10 millones de clientes en toda Europa, con más de 150.000 millones de euros en activos bajo gestión y que tiene todas las funcionalidades de un banco tradicional, como puede ser una cuenta con IBAN español, puedes utilizar Bizum para pagar esas partidas de pádel, para pagar esas cervecitas y estar en conexión con tus amigos, puedes hacer transferencias, recibir tu nómina, usarlo para el día a día. Además, una cosa interesante y es que tienen una tarjeta de débito con cashback. Tú puedes pagar lo que quieras y te devuelven un porcentaje directamente a tu cuenta y puedes automatizarlo para que se invierta a través de su sistema de broker. Y es que puedes invertir en fondos indexados, puedes invertir en ETFs, puedes invertir en materias primas o incluso en criptomonedas. Es un banco que recomiendo siempre tener no uno, sino varios a disposición y es fácil de utilizar con comisiones claras y totalmente transparentes. Y además son patrocinadores oficiales de Saber Comunicar que permiten que semana a semana tengáis estos episodios. Os dejo un enlace en la descripción para que podáis abrir una cuenta y también en fermiralles.com/banco si estáis escuchándolo. Registraos, probadlo, disfrutad y veréis que tiene muchísimas facilidades. Gracias Trade Republic por apostar de nuevo y como siempre por la comunicación, sois fantásticos. Seguimos con este programa. Entonces una clave sería para todas las personas que nos escuchan llegar a la empresa, llegar con tranquilidad, relajados, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nombre, apellidos, bueno, apellidos no, pero el nombre, ¿cómo estás? Estupendo. Sí. Dedicar un tiempo y ya ponerte a trabajar sería una forma muy buena de ganar. ¿Y qué es el carisma? No. ¿Qué consideras carisma? Porque, por ejemplo, Uri Sabat, que lo conoces, siempre me hace la misma pregunta. Que a mí también me la hizo. Le encanta y en todos los programas les pregunta a todo el mundo qué es el carisma. A mí también me la hizo. Y entonces ya llega un momento que me planteo yo mismo que es el propio carisma. Sí. De hecho, si no recuerdo mal, creo que le contesté precisamente lo de las revoluciones. Dije, una persona carismática, una persona con luz, es una persona que va a 33 revoluciones, le dije, si no recuerdo 33. mal. O sea, normalmente es a 45, ¿no? Los discos de vinilo, aquellos antiguos. Es ir a 33 revoluciones. Y yo creo que hay personas también que tienen un carisma prácticamente de nacimiento. Obama, por ejemplo, es una persona que yo creo que donde entra luce, ¿no? Pero porque es... ¿Y Trump? ¿Tiene carisma Trump?
Trump tiene carisma. Bueno, un poquito más que tiene, Obama. Tiene carisma. Muchísimo. Claro, pero porque es auténtico. O sea, es que lo que tiene Trump, que es completamente diferente a Obama, pero llegan al mismo fin. Es decir, es tan auténtico que genera ese carisma. Y Víctor Coopers. Este va a 120 revoluciones. Sí, sí. Es un crack, lo admiro muchísimo. Un abrazo, Víctor, si nos ves. Javier Milei. Le pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Es una persona carismática en sus ámbitos, o muy carismática o muy odiado. Sí. Pero ese carisma viene de la autenticidad, no viene de otra cosa. Y Obama, yo por ejemplo a Obama lo veo hiperimpostado. Veo que es una persona antinatural completamente, con una comunicación milimetrada, al que solo puedes odiar si ves sus políticas. Pero porque lo ves desde los ojos del experto. Pero normalmente el cerebro de una persona lo va a decodificar como alguien perfecto. Sí, sí, sí. Porque no se sale de los límites. Es ortodoxa. Dentro de lo más ortodoxo del mundo está en el centro perfectísimo y hace lo que se le espera y no sale del tiesto. Y cuando sale del tiesto es porque tiene que hacer algo de humor o algo muy definido. Yo, por ejemplo, igual, yo lo utilizo mucho además en mis formaciones para decirle esto es lo que se espera de esta persona y es lo que hace. Mira, yo tengo un vídeo de Obama que me parece brutal. Y es una sucesión de fotografías en una recepción en la Casa Blanca en el mismo momento, pero que vienen muchas personas y es absolutamente la misma cara, las mismas arrugas, la misma posición, todo exactamente igual, parece un muñeco. Entonces, claro, yo la pregunta es, ¿a quién va dirigida esta fotografía? No va dirigida a nadie, no va dirigida a la persona que está en el centro ni a Michelle que estaba al otro lado, está dirigida a la audiencia. Sí. Porque él lo que quiere es seguridad con cuál va a ser la decodificación que van a sacar los que le están observando. Está milimétricamente preparado para saber lo que los demás van a captar de él. Es lo más impostado del mundo. Pero, sin embargo, por muchísimas personas se le decodifica como una autenticidad, como alguien carismático y brillante con luz. Porque además se detecta lo que se espera que se tenga que detectar. Esto es un poco incluso el sesgo de confirmación aquí está muy de la mano, porque como Obama ya tiene un halo muy definido, todo lo que se salga de ese halo nosotros lo vamos a retirar. Si a mí me simpatiza, todo lo que se vaya fuera de ese halo, mi cerebro lo quita. Se llama sesgo de confirmación. Es súper peligroso. Es capaz de eliminarlo. ¿Perdona? ¿Por qué todos los votantes del PSOE justifican las acciones del PSOE? ¿Por qué todos los votantes del PP justifican las acciones del PP? No porque quieran hacerlo, es porque su cerebro descarta lo negativo. Vamos a ver. Mira, es que acabamos de tener elecciones. Me he enterado en el hotel. O sea, yo estoy desconectado de la política. Ah, sí. Y quien me siga... Yo ya desconecto de la política, me doy por perdido ahí. Y he visto que han sido elecciones. Sí. Y que el PSOE, precisamente con todos los casos que ha habido recientemente, que el PP también los tuvo en su momento, pero ahora el PSOE los tiene ahora muy flagrantes. ¿Ha ganado más escaños? 2 escaños más. 2 escaños más. Sí. Y es porque elimina, es decir, un votante del PSOE o cualquier persona detecta que hay una serie de saunas donde se han producido abusos con menores, con... En fin, que se investigue quien quiera todas estas cosas y han ganado escaños. Igual que en su momento pasó con la trama Gürtel, donde Correcto. se robó, o sea, que no se entienda, ya sabéis, al menos mi ideología, pero que da igual el entrar ahí, no quiero entrar en política. Pero eso es un sesgo, lo eliminan, deciden eliminarlo. Pero no lo es automático. No. O sea, la persona no decide eliminarlo, es el cerebro de la persona. Mira, el cerebro funciona de una manera muy determinada. Prefiere siempre consumir muy poca energía. ¿Vale? Entonces, cuando tú consumes poca energía, estás en tu zona de confort, donde todo está bien, donde no estás sufriendo a nivel cognitivo, ¿vale? ¿Eso qué es? Pues cuando tú recibes la información que te esperas. Pues si yo soy un votante del PSOE, todo lo que sea a favor de lo que yo ya pienso, perfecto, no me permite pensar más allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que si de repente viene una noticia, por ejemplo, de corrupción, y ya tengo que empezar a decir, ¿cómo que de corrupción? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Lo sopeso? Entonces... ¿esto va contra mis valores? ¿Qué es más rentable para el cerebro? Desecharlo. Y continúo aquí que estoy a gustito y tranquilo. Pero esto pasa en el fútbol también. No puede ser. Te lo prometo, Fer. Pero en casos tan graves. En todo. En todo. Mira, te pongo otro ejemplo que es muy cotidiano. Partido Real Madrid-Barça. Penalti a favor del Real Madrid. Todos los del Real Madrid ven penalti. Pero es que lo ven. Pero es que los del Barça ven que no ha sido penalti. Es que ven que no ha sido penalti. O sea, no es que sea... Bueno, voy a disimular. No. Es que el cerebro coge la información que no le conviene y la desecha. Es brutal el sesgo de confirmación y es súper duro. Yo cuando estudié los sesgos... De piedra, no sabía yo que llegaba a ese nivel, joder. No, es alucinante. Y es peligroso, porque yo cuando tomo decisiones y voy a tomar una decisión, yo siempre paro y digo, un momento.
¿esto lo estoy tomando yo de una manera técnica, de una manera práctica, valorando todo en condiciones, o hay un sesgo de confirmación aquí que me la está liando? Y te sorprenderías. Y es durísimo darte cuenta que no eres práctico ni eres lógico a la hora de tomar decisiones, sino que este sesgo te tiene cogido de donde más te duele. O sea, ¿tienes algún caso tuyo donde te hayas dado cuenta o de algún entorno cercano que haya caído lleno en estas constantemente, cosas? Constantemente. O sea, te puedo decir cientos. Por ejemplo, yo tengo un caso... Yo tengo familia que a nivel político están en todos los sitios, ¿no? En todos los esto. Entonces, a mí me gusta juguetear mucho y les trampeo. Les puteas ahí una frasecita uno. Oye, entonces, mira, yo tengo el caso de una parte de la familia que son de la parte de izquierda, ¿no? Y bueno, pues estaba hablando. Entonces yo me estaba aburriendo, dije ya, bueno. Y digo, mira, una de las únicas cosas que estoy de acuerdo con Zapatero es que quitó el servicio militar. Es verdad, porque sí, porque claro, ¿dónde vamos? Oh, que sí. Dije, el detalle es que fue Aznar. Entonces, claro, fue como, ¡pum! Un shock. Vale, diciendo, para la gente de Hispanoamérica que no entienda esto, era un político de izquierdas de España quitando el servicio militar y luego Juanma se refería a otro, al lado contrario. Entonces, ahí trabajo el sesgo de confirmación en cuanto a que hay dos informaciones, una que te conviene y otra que no te conviene. Entonces, en el momento que tú evidencias que están siendo muy sesgados, es decir, admites una información porque la ha dicho pero cuando te das cuenta que le ha dicho lo contrario... Vale, ¿y ahí qué pasó? ¿Estás de acuerdo? Pues que... ¿Cómo reaccionaron a nivel no verbal? Pues mal. O sea, como... Bueno, es que... Bueno, a ver, tampoco para... Intentaban justificar el fallo, ¿no? El error. Sí, eso es... O sea, ahí sacas de las casillas a cualquier persona. A mí me gusta hacer eso mucho precisamente porque le das a entender a las personas que siempre estamos bajo el sesgo de confirmación. Y fíjate, otro detalle que me acabo de acordar. Hace poco salió una estadística en medios de comunicación sobre qué medios de información consumen según qué votantes. Vale. ¿Ok? El 92% de los votantes consumen medios de su ideología política. ¿Por qué? Por el puñetero sesgo de confirmación. Porque si yo soy votante de derechas, para mí me viene mejor pues ver a lo mejor EDATV o El Mundo o Antena 3 que ver Televisión Española o la SER o El País. Porque no me saca mi zona de confort. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo creo que esto es un problema de la sociedad, que solo el 8% se va a ver lo que se ve en el otro sentido, en el otro lado. El decir, oye, vale, yo puedo votar al PSOE, pero voy a ver qué es lo que dicen aquí estos medios que son afines al PP o a Vox. Solo el 8%, Fer. O sea, me parece peligroso que nos conformemos con aquello que nos hace estar dentro de lo que a nosotros más o menos nos viene bien. Y limitamos el que haya información veraz que no nos conviene o no nos gusta, pero que es veraz. Entonces, la estamos limitando. Es peligrosísimo. Es que luego muchas veces nos dicen que actuamos como ovejas, como rebaños, pero es que actuamos como ovejas y como rebaños, tal cual. ¿Y quién orquesta todo esto? Entiendo que tiene, por ejemplo, yo pienso, casos prácticos, sectas. Un líder de secta, entiendo que puede aplicar estos puntos. Y de hecho, hoy te quería preguntar, experiencias que a lo mejor, no sé si has tenido directa o indirectamente con líderes de sectas, pero donde hayáis analizado su modus operandi, cómo han generado esa cercanía, qué tipo de víctimas suelen buscar, qué tipo de preguntas les suelen hacer, qué aislamientos les suelen producir, cómo opera un líder tan carismático. Al final es una eminencia. Sí, bueno, analizando estos temas. No he trabajado nunca el tema de las sectas, aunque he tenido una vinculación, ya ahora te explicaré. ¿Ah, sí? Sí, famoso además. Al final, las víctimas siempre son personas con ciertas carencias emocionales, necesidades emocionales. Entonces, esas carencias las va a suplir esta persona y te van a generar pues esas necesidades, ¿no? Primero te van a coger a nivel emocional y te van a arropar y luego te llevan por donde quieren. O sea, realmente es... ¿Qué carencias, para quien nos escuche, dónde suelen estar los puntos de dolor? Sobre todo yo lo que he visto mucho son personas que se sienten incomprendidas por las familias, por ejemplo, o están solas. Solas. Es una persona sola, es muy vulnerable. Muy vulnerable. Y personas que a lo mejor han enviudado y se han quedado solas. ¿Ah, sí? ¿Enviudado? Por ejemplo. O que ya sean mayores. O que sean mayores. O personas que por ejemplo, son adolescentes, son jovencitas. No, los jovencitos es peligrosísimo por el tema además del córtex prefrontal que no está desarrollado, entonces la desinhibición de las conductas es terrible y caen como moscas.
que es el caso que te quiero contar, real, caso real, ¿vale? Que te voy a contar ahora. Entonces, en el momento que hay unas carencias o tú te sientes incomprendido, eres mucho más vulnerable. Pero sobre todo, algo que es muy fuerte es la pertenencia al grupo. Personas que están aisladas a nivel social, que son incomprendidas, pues el típico que es un friki, el otro que es un no sé qué, que están ya etiquetados de esa manera, en el momento que alguien te coge y te dice, tú eres de los míos, o todos estos son como tú, y la pertenencia al grupo, o sea, la pertenencia al grupo hace que un individuo haga barbaridades que jamás haría de manera individual. Esto en la psicología de masas es alucinante. O sea, por eso luego en manifestaciones hay gente que mata que sería incapaz de matar de manera individual, ¿no? Es así. Entonces, la pertenencia al grupo y el yo me encuentro mal, pero sin embargo todos ellos me arropan, me acogen, me dan cariño, aunque tengamos que hacer ciertas cosas, yo las voy a normalizar porque mi cerebro necesita un grupo, necesita una tribu. Entonces mi cerebro las normaliza. Por eso luego cuando salen dicen, pero ¿cómo hacía yo esto? Hacías eso porque tu cerebro lo normalizaba. Es terrible. Y lo hacían porque el entorno lo hacía y entonces... Y porque si para tú pertenecer al grupo necesitabas hacer eso. Es una condición. O sea, era una entrada al grupo. Una entrada y permanecer en el grupo. Un condicionante. Tú para ser de los nuestros tienes que adorar al líder. Entonces te decías, bueno, es que adoro al líder y soy de un grupo, pertenezco a un grupo. Una persona que esté aislada a nivel social es terrible. Entonces nosotros tendemos a irnos hacia la sociabilización, ¿no? Hacia ser social. Somos un animal social. Entonces, si hacer algo nos facilita esa pertenencia al grupo, lo vamos a hacer. O vamos a justificar ciertas cosas, que es terrible. Te voy a contar el caso. Mira, yo hace tiempo me contacta Disney. Disney. Además, Disney Plus, que no Plus, Plus. Oh. Para hacer una colaboración. Y hago una colaboración porque sacan un documental sobre una muchacha de Elche que la capta una secta en Perú. Y cuando cumple 18 años, la chica desaparece y aparece en Perú en la secta. La captan. Desde Perú. Desde Perú. A una chica en Elche. Uh-huh. ¿Cómo la captan? Por internet. Por internet. ¿Vale? Por foros, ¡Ostras! etcétera, etcétera. Pues empieza a comprenderla. La chavala pues tenía pues eso, tema de pues de identidad sobre todo. Yeah. 18 años, es una edad mala, adolescencia, bueno, en fin, ¿no? Todo esto. 18 ya, en teoría es Sí. mayor, ya vota. Sí. Ya puede votar. Pero no hay un desarrollo a nivel cerebral en condiciones. Es peligrosa, es una edad peligrosa todavía. Y cuando cumple los 18 años, genera una identidad falsa y se va a Perú. Desaparece. Pero ¿cómo puede una persona generar una identidad falsa e irse del país? Sí. Y se va enamoradísima del líder de una secta, pero de una secta, o sea, como digo yo, de un low cost. O sea, eran 3 muchachas o 4 y él. ¿En serio? Pero bueno, que engaña a 3 muchachas o 4 con las que mantiene relaciones sexuales, con las que tiene hijos, etcétera, y viven en la selva. ¿Vale? Y esta chica queda embarazada, etcétera. Y eran solo chicas. Él y las 3 chicas. Sí. 3 o 4 creo que eran, algo así. Los padres, pues lo que son los padres. O sea, que haces lo imposible por saber dónde está tu hija, no sabían nada. Llegan al final a averiguar dónde estaba, que la hija estaba por Perú, viajan a Perú, hacen 1000 historias para saber dónde está y al final contactan con ella y la chica de inicio dice que no quiere estar con ella. Que no quiere volver. Lo que pasa que al final, gracias a la policía de allí, pues llegan a detener al tipo. El tipo es un psicopatazo exagerado. Yo, de hecho, en la colaboración con Disney lo que yo hice fue cierto perfil y cierto estudio del lenguaje corporal y de lo que hacía, porque salen imágenes reales, ¿no? Y incluso habla de sí mismo. Y fíjate qué detalle, cuando le detienen, dicen, ¿quieres algo? ¿Necesitas algo? Dice, sí, un peluquero. O sea, un peluquero. Te acaban de detener. O sea, te imagínate, ¿no? Qué narcisismo. Y fue terrible, porque además tuve que hacer un estudio profundo. Y cuando lancé los vídeos en redes sociales me contactó la chica, me contactó la víctima. La víctima ya recuperada, ¿no? Ya está con sus padres y con su hija, creo que era una niña. ¿Hija de este señor? De este señor. ¡Guau! Y fíjate, yo es algo que tengo pendiente, que me encantaría reunirme con ella y hablar con ella para ver, bueno, pues todo lo que hay allí, porque tuvo que ser terrible. Porque además vivían en unas condiciones infrahumanas. Encima. Horroroso, sí. Los niños con pulgas, piojos, había varios niños, de las diferentes mujeres. Pero ¿cómo vamos a ir desgranando. ¿Cómo una persona en esas condiciones logra meterte en ese mundo? Porque estás viviendo mal. Sí. Teóricamente, mi pensamiento diría, hombre, si vives mejor,
Si vives bien, si vives de manera agradable, puede tener hasta más sentido o confort, pero el cerebro humano está dispuesto a vivir mal. Justifica. Mientras No busca la comodidad. A ver, busca la supervivencia, busca muchas cosas, pero la pertenencia al grupo es tan fuerte, en este caso, que si ella se sentía tribu, grupo, pues si tienen que vivir así, tienen que vivir así. Es el precio que hay que pagar. Igual que en otras sectas, pues hay otros precios que pagar. A nivel de violaciones, a nivel... Bueno, los davidianos se suicidaron por el líder de la secta en Waco. O sea, es terrible, ¿no? O sea, aquello fue una batalla campal. Todo porque un tío les dijo que tenían que hacer eso. O sea, es alucinante. Es alucinante. ¿Y qué puede? Claro, a lo mejor es ponerle mucha presión a la familia. Pero claro, como padres, ¿qué podemos intentar hacer sabiendo que nunca se tendrá un 100% de éxito? Pero ¿qué consejos, sabiendo esto, podrías dar para intentar dar esa educación al niño o dar esos valores, esa emocionalidad, no sé si llamarlo cariño, pero algo que nos permita tener un escudo contra estas cosas? Difícil, ¿eh? Porque me consta que esa familia adora a esta niña. De hecho, hicieron lo imposible de verdad. No me puedo imaginar la sensación de esta familia. Terrible. El dolor. O sea, y viajaron allí, gastaron dinero y hicieron lo imposible. De hecho, yo creo que a lo mejor otra familia, no sé, por decir, a lo mejor hubiese abandonado antes, pero fueron pico y pala allí trabajando hasta que la localizaron. Ahí me da un ataque. No, desde luego, desde luego. Probablemente ellos poco puedes hacer. Es decir, yo creo que más que hacer algo malo, yo creo que no hubo nada malo, quizá es pues incapacidad de detección. O sea, no detectas que haya algo. Creo que es un peligro dejar a los chavales solos y a su libre albedrío dentro de redes sociales, internet creo que tiene que haber una figura, como ya no hay una figura legal, evidentemente, ni debe de haberla, pero sí una figura paterna que controle con quién hablas, qué es lo que dices y tiene que haber, por seguridad. Porque a ciertas edades, insisto, no tomamos decisiones racionales. No las tomamos. Entonces, Aifer, yo no sé hasta qué punto, pues quiero recordar, pero no sé si estoy en lo cierto o no, como que la familia tenía muy poco tiempo. Era una familia más o menos humilde, muy trabajadora. Entonces, pues, claro, tampoco tienes tus posibilidades. Es que no puedes hacer más. La vida es la vida. Es muy... Entonces, nunca te imaginas que te puede ocurrir eso, pero sí que hay que vacunar. Yo últimamente digo la palabra mucho vacuna. Hay que vacunar. ¿Yo en qué procuro vacunar a mis hijos? Pues contra el bullying, contra la ideación de quitarte del medio, contra acosos, contra gente que quiere hacerle algo malo por internet. Entonces procuro tocar esos temas de vez en cuando, siempre de vez en cuando. Y siempre los padres deben ser un elemento positivo. Nunca tienen que ser un elemento punitivo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque los chavales... Mira, el 90% de los adolescentes y de los niños que no dicen nada a sus padres cuando son víctimas de bullying es porque creen que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y como yo le diga a mi padre que este tío me está acosando, va a ir mañana al cole y le va a partir la cara. Y verás tú. Tengo que vacunar en eso y empezar a decir, hijo, mira, cuando alguna vez te pase esto, si te pasa, tú me lo dices a mí, que yo no voy a hacer nada que tú no quieras que yo haga. Lo consensuamos, lo hablamos, sin ningún problema. Ahí mandas tú. Pero cuéntamelo, que yo solo quiero ayudarte. Y trabajar eso continuamente de arriba abajo en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Es absolutamente necesario que nosotros seamos una referencia de ayuda y de apoyo y de escucha para nuestros hijos. Y si luego quieren que hagamos, se lo dejamos claro, hacemos, pero siempre con tu consentimiento. No nos podemos permitir el lujo de que nuestros hijos no nos cuenten las cosas. No, porque nos va la vida en ello, ¿eh? La nuestra y la suya. Tema complicado, siempre acabamos hablando de estos temas, porque al final somos papás huevones los dos y acabamos muy emocionados, es un tema preocupante. Y estaba escuchándote y reflexionaba, no sé hasta qué punto ha cambiado la humanidad, porque mi padre me cuenta cuando eran pequeños, mi abuelo decía, ¡hala! Apañaos. Sí. Y estaban todo el verano solos. Sí. Y según me cuenta, de maravilla. Sí. Y no sé si es porque la época aquella, 70, 80 o 60, no me acuerdo, nada que ver. era todo luz y amor, que parece como los Teletubbies, un cuento que sale a través de un arco iris, todo maravilloso, nunca hubo un día de lluvia, pero me cuentan que digo, wow. Sí. No sé por qué, pero ahora supervisión en todo. Ahora los niños no sé si es que ha evolucionado o siempre estaban esos peligros
pero no había tanta información o acceso a la información. ¿Qué consideras tú? Claro, dentro de la Guardia Civil entiendo que habréis vivido estos temas. Yo creo que hay más agujeros dentro de esa bolsa. O sea, yo siempre que hay una bolsa donde antes había un agujero y te podías colar, y ahora hay más agujeros en la bolsa. Hay más agujeros. Sí. Yo creo que los peligros han estado siempre, pero ahora la posibilidad de que te toque un peligro es mayor. Sí. Y sí, porque antes el malo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo estúpido, pero antes el malo o el peligroso o el que al papá le podía dar cosas es un señor o una señora que iba en una furgoneta, cogía al niño y se iba. Había poco más. Ya. Pero es que ahora la furgoneta está en el móvil. Ya. Está en redes sociales, está en un DM. O sea, quiero decir, hay muchas más posibilidades de que le pueda ocurrir algo a los chavales, ¿no? Y entonces, yo creo que por eso, de verdad, estamos en otros tiempos completamente diferentes. Yo me crié en un pueblo, yo soy de pueblo de toda la vida, y a mí lo que dices tú, a mí me soltaban, pero es que no había peligros. No había peligros. Y ahora es todo peligros. Claro, pero ahora en ese pueblo te sueltan igual. Y tú a tus hijos les puedes decir, apañaos igual que tú, con la misma seguridad que tú. Yo a mis hijos les suelto en el pueblo, les suelto, pero los llevo balizados. Vale. O sea, entiéndeme. O sea, claro, llevan móvil, llevan reloj con geolocalización, llevan un AirTag por ahí sin que lo sepan. Y claro, y luego yo lo que hago es lo que hacía mi madre. Mi madre me decía, tú, hijo, tal, pero mi madre siempre iba de satélite. Mi madre ha sido el primer dron de España. Porque sabía que estaba por un lado, entonces ella se daba un paseo, cogía a las amigas, se daba un paseíto y controlaba. Muy bien. Y andaba cerca. Y creo que es lo que hay que hacer. Es decir, hay que, sin avasallar, sobre todo sin que se perciba ese control, pero hay que estar encima. Me acabo de imaginar a tu madre, mi de madre pronto en una esquina de una calle, asomando la cabeza así. Mi madre me ha confesado cosas que yo ahora me explico. Mira, fíjate, yo tenía... Mi primer coche fue un Renault 5, Madrid 1123 LB. La matrícula, flipa, ¿eh? Había un coche exactamente igual. Madrid 123, solo habían 3 dígitos. No, 1123 1123, vale. Había otro exactamente igual, que era Madrid 1123 LC. Mismo coche, mismo modelo, mismo color. Casualidad. Renault 5 así rojo. Palabra. Pues resulta que mi madre dándose un paseo ve ese coche aparcado. Cuando yo me saqué el carné, el LC, aparcado en un bar donde presuntamente se vendían sustancias. Toma vaya. ¿Dónde has estado hoy? Pues he estado, me acuerdo, había un barecillo que estábamos allí siempre que se llamaba El Regata. He estado en El Regata. Tú no has estado en El Regata. ¿Por qué dices eso? Yo he estado toda la tarde y unas discusiones y yo decía, ¿pero por qué me dices eso? Que a mí no me mientes. Mamá, por favor. Porque mi madre veía ese coche. Mi madre estaba continuamente controlando. Y ahora lo entiendo. Yo no tenía la percepción de que ella me controlaba. Y ese es el truco. Vale. En esa línea, el tú ir controlando. Y en el momento que tú puedes ver que se va de la línea, estar casualmente en ese sitio. ¿Y cómo resolviste aquello? Porque es muy difícil la situación pues en la que tú tienes la verdad. Sí. Pero ¿cómo justificas o explicas que no has hecho algo? Sí, pues te lo digo. En aquella época, en mi pueblo había 2 policías municipales. Vale. O sea, te hablo de hace, no sé, a lo mejor el año... Yo tenía el carnet a lo mejor el año 93, 94. No, algo más. 95 por ahí. 90, no sé. Uno de los policías municipales era íntimo amigo de mi familia. Entonces se lo comentó. Me preocupa esto. Mira, Juanma le he visto de esta manera. Y dijo él, qué raro, porque Juanma no bebe, Juanma no... Yeah. Me parece muy raro. Entonces el hombre indagó un poco y vio el coche. Y se dio cuenta que no era el coche. Entonces le dijo, oye, ostras, a ver si estás confundido el coche. Y efectivamente, nunca me lo dijo mi madre, me lo dijo hace poco. ¿Te acuerdas de aquella? Sí, pues es que me enteré de esto. Pues tuviste suerte. Sí, vaya. Pero bueno, mi madre me acuerdo mucho, que me decía, cualquier día te hago un análisis, porque pensaba que yo fumaba cosas. Y yo decía, cuando quieras. Si yo no fumo nada, no hago nada. Y entonces, tío, con razón me estaba todo el día... Estaba encima. Había que estar encima en aquella época. Sí, porque eran épocas duras, donde las drogas cabalgaban a sus anchas, el alcohol era muy normal, fumaba todo kiki. Entonces había que estar encima, pero siempre con la percepción de libertad. Eso es tremendo, tener la percepción de libertad sin tenerla. Eso es un arma. Y ahora es todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos en ese caso mejor que nunca. Yo creo que no hay... Al contrario, la gente joven ya no consume tanta droga. Claro. Todo lo contrario. De hecho, cierto. Es más común cada vez que no hayan empresarios. Se asociaba antiguamente el empresario a los del puro, el alcohol, el whisky. Es verdad. Y ahora todo mi círculo de empresarios terminamos el pádel, por ejemplo. O como tú y yo, un café. en la última reunión. ¿Qué pasó en la última reunión? Que corrimos 10 kilómetros.
Es verdad, efectivamente. Pobre Iván. Un abrazo enorme a nuestro querido Iván Estrada de México, Sí. que le liamos a 10 kilómetros y... Todavía tiene agujetas el hombre. Voy a contar... Te conté cómo amaneció al día siguiente. No, lo que no me pasó. dijiste, no me dijiste. Nos moríamos de risa porque justo en aquel momento nos dio por hacer cetosis ¿Es verdad? y no estábamos comiendo hidratos. Y el chico dijo, oye, yo quiero bajar de peso también y ponerme sano. Y mi compañero y yo, Adil y yo, le dijimos, oye, vamos a ponernos con la cetosis todos. Y entonces le dijimos, venga, no puedes tomar hidratos. Y él es adicto, o era adicto al pan, a los que son las harinas, los croissants, chuches, todo, le encantan. Siguen encantando. Y lo deja. Y aquel día coincide y le hacía mucha ilusión Es verdad. estar contigo ese día. Y dijo, venga, si hay que correr 10 kilómetros por Juanma, corro 10 kilómetros. Es verdad, es verdad. No trabajo en Madrid. O sea, nosotros nos vimos el día previo a empezar los talleres formativos, que eran 3 días seguidos. Perdí a Iván los 3 días. ¿En serio? No trabajó. Por Dios. Apareció al día siguiente en el desayuno, 1 hora más tarde de la hora prevista. Triste, Juanma. Me río. Pobrecillo. Era la cara, la viva expresión de la tristeza, así. Madre mía, pero claro. Y dijimos, Iván, ¿qué te pasa? Quiero comer. Y nos señalaba que quería ir maíz y cosas de estas. Ay, pobre. Sí. Y entonces empezaba a señalar. Le dijimos, no, hombre, si tienes que hacer cetosis, aguanta. Se puso la capucha, se la cerró y estaba el pobre hombre comiendo unos trocitos de huevo, cosas así. Es que le dimos una paliza porque encima es que es Fue un tío brutal. súper fuerte y súper grande. Sí, sí, sí. Gigante. Y claro, nosotros sí estábamos acostumbrados a correr y el peso era liviano, pero es que eres un tío enorme, es un tío Sí, muy es grande. grande. Yo creo que medirá casi 2 metros. Sí, sí. Y encima es corpulento, muy fuerte. Es un guerrero. Yo que un tío así haga 10 kilómetros me parece... 100 y algo kilómetros por altura y corpulencia, seguro. 100 kilos, sí, sí, sí. Y aguantó, sumado a que no estaba tomando hidratos. Es verdad, Un es bajón verdad. espectacular el pobre. Sí, sí. Y lo recuperamos en Barcelona y súper feliz. Y perdió como 5 o 6 kilos Hombre, en tú esa verás. semana. Tú verás. Esas semanas a continuación. Muy bien, seguro que te manda recuerdos y Seguro, seguro que está seguro. viendo Un abrazo enorme. este programa. Ostras, complicado el tema de la sensación de libertad y cómo está evolucionando. Y de cara, pongamos un caso hipotético. ¿Quieres montar una secta? ¿Qué harías, Juanma, para montar una secta? ¿Cuál sería el paso a paso? No sé si es hasta legal empezar a divulgar esto, no lo pero sé, yo no lo creo sé. que lo podemos ver desde el lado de la prevención. O sea, cómo queremos montar la secta Pincho. Me gusta lo de La la Pincho prevención. secta. Mira, vámonos por la prevención. Vámonos por la prevención. Y evidentemente contestamos a las dos, ¿no? Sí, va a la vez. O sea, sobre todo para entender, porque claro, a mí me gusta decir, oye, si quisiéramos montar una secta, haríamos ABC, pero no para montarla, sino porque tú como persona que lo está escuchando dirías, es que esto es precisamente lo que mi amigo Mengano Sí. lleva haciendo un mes. Sí. Mira, para que te capte una persona por una secta, lo primero que te tiene que generar es confianza. Si tú desconfías un poquito, ya mal fuera. vamos. Entonces, cuidado con todo aquello que te vayan proponiendo, personas que sea todo ideal y absolutamente fenomenal todo. Y madre mía, no me lo puedo creer. Y también le gusta el pádel como a mí. Y encima es del Atleti como yo. Y encima es vegano como yo. Y encima como yo. Y como yo. Y me propone esto que me encanta. Y me pone cuidado, porque esa persona lo que ha hecho es estudiarte. O sea, te ha hecho una perfilación brutal para tocarte los puntos que te interesan a ti, donde te sientes a gusto y en tu zona de confort. Porque estas personas analizan previamente. Sí. Antes... Seguramente. Bueno, tienes varias posibilidades. O sea, si tú te vas a una persona directamente con esas carencias sociales, ya no hace falta, o sea, ya sabes lo que hay. Pero si a mí me interesa una persona determinada, traerla hacia mí, yo lo que hago es yo hago cosas muy parecidas, no evidentemente para una secta, pero yo para negociar a nivel empresa, por ejemplo, con algunos CEOs que tengo que ir a negociar con otras personas, yo tengo que hacer un perfilado de la otra persona absoluto y con tiempo. Entonces, claro, yo voy a hacer que estés muy a gusto conmigo y que te guste estar conmigo, incluso que busques estar conmigo. Entonces te voy a generar confianza. En el momento que yo genero confianza, se derriban un montón de muros y un montón de defensas en tu cerebro. Entonces muchas cosas de las que yo digo ni siquiera te vas a plantear si son mentira o son malas. Directamente me otorgas esa confianza. Entonces ya te tengo comiendo de la mano.
¿Qué claves nos darías para aumentar esa confianza? Porque ya no solo derivado a sectas, que es un poco esa parte más curiosa y llamativa, sino relaciones comerciales, relaciones empresariales. Vale. ¿Cómo podemos llegar de la nada, igual que haría un líder sectario, lo puede aplicar Pues un empresario y que digas, ¡jo! Me da buena sensación. Mira, lo hemos hablado antes con las sectas y vuelves a la pertenencia al grupo. Mira, hay otro sesgo, ya que hemos hablado de los sesgos, el sesgo de grupo, que es tremendo. Si yo, por ejemplo, mañana te presento a un familiar mío y el tío viene con unas palas de pádel, ¿tú qué opinas? Directamente según le ves. No, yo veo a tu familiar, bah, ya lo tengo en la pista. A mi cuñado. Es mi mejor amigo. Mi cuñado que juega al Tu cuñado pádel. sería mi mejor Tú amigo. le ves ya. y automáticamente a ti, tu cerebro, dice, este es de los que juega al pádel, como yo. Sí, sí. Ya tenéis un grupo. Ya ves de verdad. Sí, sí. Y ya generas confianza. Mira, no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Y seguramente que a la gente que nos está escuchando y viendo igual. Imagínate que nosotros somos de Querétaro, de México. Somos los dos de allí y nos vamos a Nueva Zelanda de vacaciones. Y de repente, ¿vale? Allí en una fila para ver, yo qué sé, donde se hizo el Hobbit, escuchamos a 3 personas hablando en mexicano, con acento mexicano, hablando en español. Automáticamente son mis mejores colegas. Pero bueno, ¿qué pasa, güey? Y te abrazas y todo. No les conoces de nada. Exactamente. Pueden ser las peores personas del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acabáis de generar un grupo. Acabáis de generar la tribu de los mexicanos en Nueva Zelanda. Y tu cerebro le da más confianza. Y son los mejores amigos del mundo. Si tú eres capaz de hacer eso con cualquier persona en el ámbito que a ti te parezca bien o necesites, ya empiezas con muy buen pie. Muy, muy buen pie. Y esto a nivel de sectas te puede pasar. Por eso huye de cuando algo todo es perfecto, una persona es divina, extraordinaria. Es muy raro. Es muy raro que coincidas en absolutamente todo, que diga todo lo que tú quieras escuchar. Es muy raro. Es muy, muy raro. Plantéate que no, que hay algo ahí. Hay algo oculto. Yo de momento no me he encontrado a nadie que sea 100%. Y cuando te lo has encontrado y he puesto las orejas de punta, te das cuenta que había algo detrás. ¿Y qué claves a nivel empresarial podemos aplicar para generar esa pertenencia al grupo? Un caso ya sería esa parte de prevención, donde varias bromas se han referido hoy al pádel. Y ahora me imagino cualquier persona que quiera acercarse a mí va con una pala de pádel. Directamente. O sea, ya va a ser así. Pero ¿cómo lo podemos hacer quitando el pádel de la ecuación? Pues, por ejemplo, si yo tengo que tener una reunión con un empresario y sé que le encanta el chuletón, Toma ya. pues yo me lo voy a llevar a comer carne. O sea, lo tengo clarísimo. Y de hecho, me interesa además mucho el llevármelo a un restaurante. De hecho, me encanta. Y te explicaré por qué. Sobre todo cuando sacas a nivel empresarial. Cuando tú sacas de las zonas de trabajo a las personas, se relajan. Y cuando se relajan, salen los que son. De verdad, en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando no se sienten amenazados ni observados. Ves cómo es una persona con el trato al camarero, cuando hablan a personal de la limpieza, cuando ocurren cosas y ves qué grado tienen quizá de altivez, de prepotencia, sobre todo con quien está sirviendo, con quien es un servicio, ¿vale? Yo me encanta eso porque no suele fallar en cuanto a las personas, el trato a los demás. Entonces yo haría eso y sobre todo me interesaría mucho por su figura, por su perfil, por quién es esa persona y qué es lo que hace. Y atacaría, entrecomillado, o acariciaría su ego. Es decir, trataría de ver y de valorar qué es lo que hace y lo bien que lo hace y lo estupendo que es. Y madre mía, yo no sería capaz, madre mía, qué capacidad tienes. Es decir, tienes que, sin pasarte de la raya, porque también es contraproducente cuando se nota que es un peloteo, pero sí que tienes que, de alguna manera, ¿no?, adular cierta parte del ego de esa persona para llevártela a tu terreno. Pero cuidado porque la línea es muy fina. Sí, sí. Y entonces te puedes pasar de la raya y ya que el otro te diga, este es un pelota. Y ya la hemos liado. Entonces, hay una cosa que muy poca gente valora y es la crítica. Cuando tú haces una crítica a una persona de un alto poder, no se lo esperan, no están acostumbradas a recibir críticas. Cuando es una crítica constructiva, lo agradecen. Cuando tú llegas y dices algo, mira, yo pues esto, un consejo, o yo lo haría esto de esta manera, y se te quedan mirando como diciendo, pero ¿y este pececillo cómo se atreve? Me ha pasado en varias ocasiones que luego te llaman y te piden consejo. Ostras. Y eso es brutal, porque no están acostumbradas a que alguien les toque algo de lo que piensan, porque como son los más
valoran mucho ese tipo de actitudes. Cuando son una crítica constructiva, sin que vayas al ego directo, sino que ellos perciban como diciendo, anda, a lo mejor estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero acaban de darse cuenta de que tú eres capaz de decir algo con lo que no estás de acuerdo o que es mejorable, sobre todo tienes la valentía de decírselo a la cara. Y eso, gente muy top, lo valora una barbaridad. ¿Podrías poner algún caso, ubicarnos en algún lugar del espacio y del tiempo, alguna historia donde esto haya sucedido para que la audiencia lo pueda visualizar? Sin nombrar a la persona, una persona muy famosa con la que me llevo muy bien, iniciamos una relación profesional y ocurrió que hubo un par de veces que yo le escribí un WhatsApp importante y no me contestó. Y era muy importante. Entonces yo le llamé por teléfono y le canté las 40. Le dije, creo que no estás haciendo bien esto. Y le dije, por esto. Y no estaba acostumbrada a que alguien le cantara a la gallina en ese sentido. Yo soy un boqueroncillo comparado con esta persona. Pero sin embargo le dije, mira, tu tiempo no es mejor que el mío, no vale más que el mío. Y estamos trabajando juntos, entonces o lo hacemos bien o, chico, no pasa nada. No trabajamos, yo no tengo ninguna necesidad, no te necesito, ¿vale? Como dice mi manager, no te necesito. Desde ese momento la relación cambió absolutamente, porque no estaba acostumbrado. Y de hecho, es una de las personas que más veces me llama pidiéndome consejo. Una persona que está, o ha estado, ya no tanto, ha estado en lo más alto a nivel de comunicación de este país. Y que ahora mismo nos une una amistad, creo que porque actos como ese le dejaron ver que yo no iba con segundas intenciones y que si había algo mal, se lo decía. Y es sencillo, pero la gente no está acostumbrada. Está mucho más acostumbrada al peloteo, al dar la razón y a dorar la píldora. Y cuando tú llegas y sueltas algo directo, sin hacerle perder el tiempo y de una manera pragmática, dices, hostia, no me lo esperaba. ¿Dónde tenemos victorias en esa confrontación frente a estratégicamente ir retirándonos de la jugada? ¿A qué te refieres? Me refiero porque el tema de la confrontación, en ese caso te salió bien, pero también puede salir mal, puede afectarse al ego, puede incluso derivar en una escalada. Depende, sí. Y a nivel de pereza, pensando en la pereza y en la gestión del tiempo, a veces dices, me voy a meter yo ahora con esta persona depende. tener un mínimo conflicto, o identifico que es así, doy una marcha atrás, reculo, tiro banderas y me voy a otros proyectos. ¿Cuándo verías tú prudente una versus otra? Ostras, es difícil. Mucho. Es muy difícil, macho. A ver, yo creo que te puedes arriesgar cuando realmente no tienes nada que perder. Es decir, a mí me ha salido bien, y me ha salido bien porque realmente no necesitaba. Entonces, cuando tú no tienes una necesidad, y esto es otra, voy a poner un poco pedante. Nosotros funcionamos de dos maneras, por necesidad o por interés, punto. No hay más. Y si tú te fijas, es que no hay más. Es imposible negociar con una persona que no necesita nada ni le interesa nada. Una persona que está cubierta. Muy difícil. Sí. Salvo que le queréis la necesidad, ¿vale? O el interés. Entonces, el hecho de, si tú no tienes una necesidad enorme de esa relación o demasiado interés, te puedes permitir arriesgarte. Si no lo tienes claro, yo prefiero ser feliz a tener razón. No me arriesgar. Esa era un poco la tesis. ¿Vale? O sea, yo es mi premisa. Para mí es una premisa, ¿vale? Y esto viene de Ricky Elías, ¿eh? Esta frase viene de Ricky Elías, antes de estamparse con el avión en el río Hudson. Se dio cuenta de que su vida había sido un poco confundida, ¿no? En cuanto a que se había preocupado por cosas que no debía, y se dio cuenta, y desde ese momento, que prefería ser feliz a tener razón. Entonces él no discute por imbecilidades ni tonterías. Discute por lo que cree que tiene que discutir y realmente es importante. Y a mí es una frase que me volvió loco y me cambió muchas cosas. Entonces, si me merece la pena, lo voy a hacer. Porque además creo que te voy a hacer un favor. Si te enfadas es tu problema y, oye, no pasa nada y tú te vas por allí y yo me voy por allá. Pero si realmente tengo más que perder que realmente que ganar, pues, oye, pues mira, no me da cuenta, lo siento. Y ya está. Es como el chiste este que decía, a ver si lo cuento bien, que soy muy malo con los chistes, pero era uno que decía algo así como la tesis que acabas de plantear. Decía, ¿cómo eres tan feliz? Y dice, no, es que yo le doy la razón a todo el mundo porque no quiero discutir. Y dice el otro, no estoy de acuerdo. Y dice, efectivamente, yo tampoco. Sí. Dice, algo así era el chiste. Y pero se lo reí, me pilló en un momento vulnerable y me reí a carcajadas. He escuchado parecido. Y me ha recordado algo así. Sí. Digo, esa es la tesis. A ver, la teoría es muy buena, ¿eh? Es decir, y yo de verdad te prometo que lo hago mucho. Luego hay veces que soy incapaz porque hay sitios por donde no soy capaz de atravesar.
Pero por norma general valoro mucho ¿qué más me da? Mira, el otro día iba con mi hijo pequeño, hace unos días, le llevaba al cole. Y yo iba muy despacio. Llevo un cochecillo chiquitillo para moverme por Madrid, llevo un Corolla y iba a mis 30 kilómetros por hora, tranquilo, con mi hijo hablando, y el de atrás, me pitaba. Y mi hijo me dice, ¿qué pasa? Digo, nada, debe tener prisa. ¿No? Llega un semáforo y tal, el otro me medio adelanta de mala manera, me pita, me dice de todo, y yo lo hago así, le saludo. Y mi hijo, claro, se queda mirándome diciendo, pero no le vas a decir nada si tú lo estás haciendo bien. Digo, ¿y qué voy a sacar en claro? O sea, claro. ¿Qué saco yo con enfrentarme a esta persona? No sé quién es, no sé si es peligroso o no es peligroso. Y es que no voy a sacar, de verdad no voy a sacar nada bueno. ¿Qué más da? Le pido perdón, aunque yo no tenga la culpa, no haya hecho nada malo, y él se va tan contento a casa porque su ego se ha inflado de que este tío me ha pedido perdón a mí. ¿Qué más me da? Y se lo digo muchas veces, digo, en la vida hay que actuar con inteligencia. Sí. Y hay que ser previsor, precavido y sobre todo dejar el ego a una parte. Yo hace 10 años, pues a lo mejor al tío le contesto, le pito, le digo qué pasa. A día de hoy no me merece la pena. Y es que no merece la pena. Y trato de que mis hijos además lo tengan presente. ¿Qué voy a sacar con esto? Nada. Que el tío se baje del coche y la liemos. No voy a sacar nada. Entonces a mí no me duele emprender decir, oye, perdóname, discúlpame, no me he dado cuenta. Aunque no lleves razón, de verdad. Y ya está. ¿Qué más me da? De verdad, paso de eso. ¿Y cómo podemos controlar, Juanma, de estas situaciones donde tú empiezas a ver tu ego molesto? Que te apetece hablar, te apetece llevar la contraria, te apetece cantarle las 40 al otro, o tienes que dorar la píldora y no te nace. La cara es el reflejo del alma. Sí. Entonces hay muchas micro o a veces macro expresiones, que hay gente muy expresiva, que transmiten ciertos mensajes, incluso sin lanzar ningún sonido. Sí. ¿Cómo podemos entrenarlo? Porque uno de los trucos que tú me dijiste es, oye, tú levanta la ceja y siempre vamos con la ceja levantada. Sí. Y sonríe. Y sonríe, sí. No falla. Sí. Y en este caso, ¿cómo nosotros podemos tratar de entrenar sabiendo que nos vamos a enfrentar a un momento complicado? No inconsciente, sino consciente. Vamos a un momento complicado. Tratar de entrenar, si es que se puede, estas habilidades. Mira, es súper bueno esto porque el mero hecho de que sepamos que nos vamos a enfrentar a algo que nos va a sacar de quicio hace que probablemente no nos saque de quicio. Muy bien. De hecho, la identificación, mira, en gestión de conflictos yo siempre digo que cuando tú sabes cuál es tu monstruo que te puede hacer el tocar el botón rojo, yo siempre doy el consejo de ponerle un nombre. O sea, no sé. Pues cada vez que ponen en duda mi autoridad, me encabreo y me pongo, pues le voy a llamar eso el payaso. Entonces yo ya cuando veo, digo, verás cómo me va a tocar el payaso. Entonces como yo ya sé que me puede tocar el payaso, cuando me toca el botón rojo, sí, me puede llegar a alterar un poco, pero no me sorprende. Porque yo ya venía con ello, ¿no? Y además como el cerebro es predictivo, ya me empieza a poner sobre la... Entonces yo ya puedo elaborar herramientas previas a qué es lo que puedo hacer. Entonces yo voy a decir, mira, si este tío me intenta tocar el botón rojo, yo voy a sonreír y le voy a decir si está bien. Entonces a lo mejor me voy y digo, bueno, ¿todo bien? Y apañado. Entonces tratas de ir por esa manera. Pero insisto, lo malo es cuando te pilla por sorpresa. Cuando tú piensas que vas a una reunión súper afable a hablar con alguien y te empieza a dar caña y te empieza a hacer cosas que no toleras, claro. Y es cuando tú reaccionas. Porque en el primer caso que tú me has dado, tú respondes. Pero aquí reaccionas. Y cuando reaccionas, no eres tú el que está actuando. Es tu parte emocional. Y ahí es donde viene el problema. Entonces tienes que estar muy trabajado, muy entrenado para hacer una respiración y decir, venga, vamos a parar. Es difícil. Se hace, se consigue. Yo tengo 3 másteres ya en hacer esto. La respiración funciona muy bien, por ejemplo. Y algún anclaje. Tenemos que tener algún anclaje del momento que me vaya a enfadar y trabajarlo mucho, me agarro el anillo. Y el anillo como sea, por ejemplo. Hace poco estuve con Albert Rivera y por ejemplo, él tiene un anclaje muy bueno, que es cuando se pone nervioso con las manos, empieza a coger esto de aquí. Tal. ¿Eso tiene que ver con la hipnosis? No es, he visto hipnotistas que hablan del anclaje, como que tocas algo y de pronto empieza una reacción del cuerpo. Es que es muy parecido. El anclaje se puede hacer de muchas maneras. Albert lo puede hacer aquí y a lo mejor él no sé si se ha hipnotizado o es una forma... Bueno, o lo puedes hacer con otras técnicas. Vale. O sea, yo conozco otras técnicas. Yo por hipnosis no la controlo. Yo la controlo por técnicas más relacionadas con la ¿cómo se llamaba? La sofrología, ¿no? La sofrología es a través de la respiración y la relajación. Cuando tú estás muy tranquilo, asocias ese estado con un gesto, por ejemplo. Imagínate que yo estoy a punto de dormirme y cuando estoy muy tranquilo, muy relajado, pues cojo y me empiezo a tocar el anillo y me duermo. Y eso lo repites. Generas una automatización.
¿vale? Generas un anclaje de tal manera que cada vez que haga yo esto, me voy a ir a ese estado. Lo puedes hacer de esa manera. Es como una especie de hipnosis, en realidad. Claro, es muy parecido. O la hipnosis trabaja con esa disciplina. Sí, yo creo que son 2 vías para llegar al mismo sitio. Entonces funciona bastante bien. Y si es un momento en el que tú ves que te vas a ir y lo trabajas y te agarras lo que sea, pues funciona muy bien. Funciona realmente bien. Lo que pasa es que hay que practicarlo. Hay que practicarlo prácticamente a diario. Yo por eso lo trabajo, hace ya que no lo hago, pero cuando lo estoy trabajando lo trabajo siempre cuando me voy a dormir. Porque buscar un momento de decir, no, pero te vas a dormir todos los días, sí. Ahí lo puedes tienes. aprovechar. Ahí lo tienes. Eso es. O sea, que ahora que estás haciendo así es para entrar en modo siesta. No, en realidad yo lo de los anillos, yo es que soy muy nervioso. O sea, mis uñas te lo pueden evidenciar y bueno, ya me conoces. Entonces yo siempre tengo que tener algún objeto donde estar, tener que tener un contacto y un movimiento. Si no, me pongo muy nervioso. Ya. Pero no por nervios, de nerviosismo de estoy incómodo contigo. Sino es energía. Sí, es mi interior, que es muy, muy revolucionado. Entonces siempre tengo que tener algo de... De hecho, yo tengo... Estas son confesiones ya muy íntimas. Hoy soy el padre Miralles. Me pongo el alzacuellos. El padre Miralles, me gusta. Yo tengo, no sé si lo he visto alguna vez, que son como unos cubos, unos cuadraditos, que tienen teclas y que hacen clic, clac, clic, clac, y botoncitos. Sí, ¿alguno has traído alguna vez? ¿Sí? Creo que sí. Ah, pues puede ser. Un momento, hemos coincidido y tenías algo de eso. Pues eso es para... Porque me desactiva mucho lo que es el nervio que tengo. Y estás tiqui, 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 tiqui. Bueno, yo, claro, lo que pasa es que saco de los nervios a los que están alrededor de mí, pero no pasa nada. Pero eso ya es su problema, eso no es su problema. tuyo. Eso les regalo un cubo de esos. Ahí está. Sí, está chulo. Oye, Juanma, ¿y qué te está apasionando esta época? Saliendo de esa parte previa de ese pasado, vayamos al futuro y al presente. ¿Qué te está levantando que dices, jo, qué ilusión esto? ¿Qué te está apasionando? Pues mira, me está flipando el periodo justo en el que me encuentro ahora de emprendimiento, ¿no? Yo ahora estoy con varios lanzamientos de infoproductos, estoy con el tema del libro, que vamos por la 8ª edición y estoy súper contento. ¿8ª ya? 8ª. Qué animal. Desde muy septiembre. Bien, felicidades. Muy contento, muy contento. Qué bestia, muy bien, muy bien. De hecho, ahora lo llevamos a México. Bien. A Rusia, no me preguntes A por Rusia. qué, pero lo ha pedido Rusia. Muy o sea, bien. yo no soy responsable de que Putin aparezca un día con mi libro. No soy responsable. Y bueno, estamos en un montón de proyectos. Pero algo que sí que me está apasionando mucho es que me estoy centrando una barbaridad ahora en el estudio del cerebro y de la toma de decisiones, de la influencia a través fíjate que es súper curioso, más que del cerebro, que también del ambiente. O sea, como modificando el ambiente, modificas la toma de decisiones de una persona. Y me está alucinando porque estoy aprendiendo. Cuenta de esto, si puede ser. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Una metáfora que lo vas a entender. Tú imagínate que me compro una planta, ¿vale? Esto es una metáfora de Fernando, que es con el que estoy haciendo esto, otro Fernando. Yo cojo una planta, ¿vale? La planto aquí y empieza a crecer hacia la izquierda porque la ventana está aquí. Claro, y quiere luz. Entonces va hacia el sol, evidentemente. Cuando nosotros hablamos de influencia, lo que yo hago es cambiar la ventana. Cierro esta ventana y pongo una hasta aquí. Para que esta planta haga así ahora. Es la planta sola. Yo no la estoy obligando a que se vaya para allá. Yo modifico el ambiente para que su decisión vaya hacia donde a mí me interesa. Claro. Esto es lo que nosotros hacemos a nivel de conducta con las personas. Las perfilamos, vemos cómo son, cómo se mueven, si es una persona pues más o menos altruista, si es más o menos activa, cómo es, y entonces cogemos ese ambiente y lo modificamos para dirigirla hacia la toma de decisiones que a nosotros nos interesa. Vale, ¿y qué has encontrado ahí? Es decir, ¿qué patrones, qué elementos? ¿Cuáles son esos soles, esa luz que mueve la planta? Por ejemplo, todo el tema relacionado con la atención o la percepción. Por ejemplo, yo algo que estoy alucinando con todo ello y que lo estoy trabajando ahora mucho es cómo percibimos. O sea, cómo percibe el ser humano, cómo perciben las personas. Entonces, nosotros pensamos que tenemos todo controlado, todo el ambiente, ¿no? Tú llegas a un sitio, yo, analista de la comunicación no verbal, yo digo, empiezo, oye, pues lo veo todo. Iluso, ¿sabes? El máximo que yo puedo percibir del ambiente donde yo me muevo es el 10%. Te lo prometo. ¿Solo? Solo. Tú, con tu expertise. Cualquier persona, el máximo. Pero tú un poquito más. Negativo. Pero eres experto, Juanma. No. Yo creo que subes al 11 o al 12. Date crédito de seguro por ciento. Que va, ya me gustaría. No, pero además porque tiene una base científica. Y es que la atención, o sea, nosotros escogemos el 10% de la atención, vamos a definirlo de otra manera. En la atención escogemos el 10% de la información en base a unos parámetros. O sea, no es aleatorio. Por ejemplo, yo estoy enamorado de mi mujer por el 10% que observo que hace que me enamore de mi mujer, ¿vale? Yo lo que percibo de mi mujer es el 10% de lo que es mi mujer. O sea, que el otro 90% no lo ves.
Pero ¿no lo ves conscientemente o tu cerebro en realidad lo está procesando de manera No inconsciente? atiendes a eso. No Porque existe. no interesa. Y ahora te explico por qué no interesa. Vale. Yo estoy enamorado de mi mujer. Ahora mi mujer me pone los cuernos y me separo de ella. ¿Tú crees que voy a seguir viendo el 10% que me enamoro de ella? ¿O voy a ver otro 10%? Voy a ver otro 10% diferente, que es lo que me separa de ella. Y ya no percibo a mi mujer de la misma manera que antes. ¿Por qué? Porque hay otros parámetros. Esto es lo del sesgo de confirmación. Parecido. Porque seguimos eliminando info. Parecido. Lo que pasa es que en este caso no la eliminas, sino que tú observas conforme a 3 parámetros. ¿Vale? Los 3 parámetros son los hábitos, las tareas abiertas y la competencia. Según esos 3 hábitos, tú ves unas cosas o ves otras. Te pongo un ejemplo. Tú me llevas a jugar un partido de pádel contigo y yo veo una pala y una pelota, pero tú, sin embargo, ves que me posiciono de una manera, que la agarro bien, la agarro mal. ¿Por qué? Porque tienes competencia, porque sabes de ese tema. Entonces, tú te fijas más y es mucho más sencillo que te fijes en ciertas cosas porque tienes competencia en ellas. Yo no. Un tío que se va a escalar, yo veo un pedrusco enorme allí y el tío ve dónde agarrarse por competencia, ¿no? Por los hábitos lo mismo, en lo que tú estés habituado es más facilidad que tú lo puedas detectar, y las tareas abiertas es aquello que nosotros tenemos en abierto. Por ejemplo, si tú ahora llega tu mujer y te dice que se ha quedado embarazada, tú de repente empiezas a ver mujeres embarazadas, carritos. ¿Por qué? Porque es una tarea abierta y tu percepción se va a esta tarea abierta. Así es como funcionamos. Entonces, yo, por ejemplo, es algo, esto que estoy descubriendo. Entonces, si yo puedo modificar dónde atiendes tú, modifico la información que te llega a ti, a tu cerebro. ¿Y cómo podemos modificar eso? ¿Dónde atiendo? Pues, por ejemplo, manipúlame. Es decir, intenta hacerlo conmigo. Manipúlame un poco. Te voy a hacer un ejemplo. Lo que pasa es que te lo vas a saber, pero lo voy a hacer además para que la gente que lo va a conocer sepa de qué va. Una cosa es la percepción, ¿vale? Hemos dicho que es un 10%. Ahora me voy a la atención. La atención se basa en activación de redes neuronales. Vale. ¿Ok? ¿Cuántas redes neuronales, ¿vale? Dentro de todas las redes neuronales que tiene el cerebro, cuántas redes neuronales, un porcentaje, podemos tener activadas de manera simultánea? Tengo idea. El 2%. Es decir, de todo el cerebro, de todas las neuronas, solo el 2% a la vez. Cuando atendemos, cuando estamos atendiendo. O sea, ahora que te estoy atendiendo, solo tengo el 2% de mi cerebro activo. Te lo digo de otra manera. Tienes un 98% de cerebro apagado. De redes neuronales. ¿Vale? O sea, soy una ameba. No, que va. No, al contrario, porque, oye, joder, dentro de tener. Un 2 ya es un 2. Dentro de tener tan poquito, sobrevivimos, que no es poco. Ya. Vale. ¿Tú has hecho alguna vez o te han hecho el juego este ¿de qué color es esto? Blanco. ¿De qué color es eso? Sí. Blanco. ¿De qué color es eso? Blanco. ¿Por qué cuando tú preguntas qué beben las vacas la gente dice leche? Por activación de red neuronal. ¿Eso qué significa? Y te voy a dar ahora un dato magnífico. ¿Qué es lo que pasa? Yo activo la red neuronal del blanco, y por reverberación esa red neuronal cada vez se activa más. Blanco. Y ahora te digo, ¿qué beben las vacas? Dentro de esta red neuronal que tiene blanco, fluido y vaca, solo es leche. Por eso tú dices leche. Si tú no te conoces el juego, dices leche. Porque no hay agua en esa red neuronal. Si yo consigo activar la red neuronal que a mí me viene bien para la toma de decisiones, estás jorobado. ¿Y cómo lo podríamos aplicar en un entorno empresarial? Sencillísimo. Muy sencillo. Quitándolo porque no veo a un directivo que ves blanco leche. No. Productivo. Pero si yo quiero, por ejemplo, que me compres mi producto, yo lo primero que tengo que hacer es activar una red neuronal de sí, de positivo. Vale. Para cuando yo te lo ofrezca, tú tengas activado el sí. Y esto se llama el set sí. ¿Vale? Set sí. Sí, set yes, pero vale. Por un tema de traducciones se le llama ahora set sí. Y esto lo que hago es, por repetición y por reverberación, voy a intentar que tú me respondas, mentalmente o no, 3 veces sí. Vale. Yo te puedo decir, Pero ya habíamos quedado para grabar un podcast, ¿verdad? Sí. Vale. Y hemos estado en el Hotel X, ¿verdad? Sí. Y hemos quedado a las 3:30. Sí. ¿Has llegado tarde? Imagínate que has llegado tarde. Sí. Ya te he hecho 4, no 3, 4. Y ahora te digo, tío, eres un mal cicerone. Tu cerebro, como la red neuronal que se activa es la del sí, más de 3 veces, 3 o más de 3 veces, la última la asume. Es mucho más fácil que me lo compres. Claro. Porque estás activado. ¿Vale? O sea, hay más tendencia que yo te diga sí.
Sí, pero absolutamente. Pero claro, en ese caso... Pero no es que me digas sí, empresarial- sino que tú asumas algo. No hace falta que tú me digas sí. O sea, yo no busco tu sí, yo busco que Vale. asumas el último O parámetro. sea, no hace falta ni que contestes. No. Yo te O sea, a lo puedo... mejor puedes decir sí, le puedes sembrar incluso a La nivel duda. manipulativo es, jo, qué mal padre eres. Eso es. Y el otro ya ha dicho Yo sí. te puedo decir, tienes 3 hijos, ¿verdad? Los 2 primeros son chicos, sí. Y atiendes más a tu hija pequeña, ¿verdad? Sí, eres un mal padre. Y haces tú. No fastidies. Es alucinante. Es alucinante. Entonces, si tú consigues que una persona te diga 3 veces sí a nivel mental, aunque sea, vas activando esa red neuronal. O sea, por reverberación la vas activando. Entonces, en la Ostras, te cuarta puede la hacer asumes. mucho daño en la persona. Es un nivel de manipulación dañino. Porque además tampoco buscas nada. No buscas. No hay ni una venta. Es solo putear por putear. Bueno, puedes decirle buscar. esas frases de Porque puteo. yo te puedo decir, a nivel de ventas, yo te puedo decir, ahora está muy de moda la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Y cualquier persona sería capaz de generar un agente. Sí. Y la verdad que un agente a nivel de dirección de empresa sería la bomba, ¿verdad? Sí. Pues yo tengo un agente diseñado perfecto para ti. Sí. Tú ya asumes esa, la asume el cerebro. Aunque sea mentira, la asumes. Es brutal. Es brutal. Entonces, chulo. claro, puedes jugar mucho con eso. Entonces, esto sería una fórmula para recrear ese ambiente. Por ¿Qué ejemplo. otras cosas te están apasionando? ¿Qué otros estudios? Porque tú eres una persona que te cultivas mucho. Sí. ¿Cuál ha sido el descubrimiento reciente que has dicho, la madre que me parió, esto es una bomba? Buah, pues bueno, yo es que principalmente todo esto que estoy contando, pero sobre todo el tema de cómo el cerebro, o sea, cómo cometemos un error cuando nos dedicamos a hablar a personas o a negociar a personas, cuando realmente lo que tenemos que atizarles es al cerebro, es al cerebro puro y duro. Y cómo somos todavía muy básicos en muchas cosas. Y cómo atendemos a la supervivencia, ¿no? Mira, es que es alucinante. Por ejemplo, mira, una persona, no sé si conoces a Richard Thaler. ¿Te suena Richard Thaler? Me suena mucho. Es un... Creo que me lo has mencionado tú, ¿puede ser? Puede ser. Es un psicólogo, premio Nobel de Economía. Entonces, este hombre le dan el premio Nobel por un estudio que, de alguna manera, la conclusión a la que llegan es que el ser humano, entre lo fácil y lo difícil, su cerebro siempre elige lo fácil. Siempre elige lo fácil. Sí, lo comentaste en la anterior conversación que tuvimos. ¿Por qué elige lo fácil? Pues porque no quiere consumir oxígeno. Claro. Perdón. ¿Sí? No quiere consumir energía. Perdón. Entonces, tú todo lo que hagas en las tomas de decisiones y se lo pongas fácil a la persona que tenga que tomarla, va a ser mucho más sencillo que opte por eso que por lo otro. Bueno, si se lo puedes poner adecuado y fácil, mejor todavía. Estupendo. Pero lo que manda es el fácil. Y eso tiene una explicación. Cuando nosotros tenemos una acción, la que sea, y está dentro de nuestros hábitos, está automatizada, consume 0,2 calorías. Si no está automatizada, 1,7. Es que es una barbaridad de diferencia. Entonces, ¿dónde va a ir el cerebro? A consumir poca energía. Entonces, todo lo que tú puedas hacer para que sea esa toma de decisiones basada en la facilidad de la otra persona, mucho mejor. Claro, por eso cuando tengas un problema con alguien, vete con el problema y la solución. Entonces le metes el problema, alerta y le dices, pero mira, lo podríamos solucionar de esta manera. Te lo va a comprar casi con toda seguridad. Claro, más fácil. Raro será que te lo eche para atrás. Muy raro, ¿eh? Por eso funcionan también las falacias del falso dilema. ¡Wow! Bueno, ve. Claro. Eso es. Y que son palmarias, vamos. Una muy mala y otra normal. Tal cual. Y entonces es lo que te decía, que entonces yo todo eso de repente me lo encuentro ahora con gente con la que estoy trabajando, con la que me estoy instruyendo, leyendo una barbaridad, estudiando, y lo empiezo todo a conectar con lo que yo ya sabía y ves que es que no hay una falla. Todo se relaciona, todo se complementa, todo va en la misma dirección. Y dices, pero Dios mío de mi alma, ¿pero esto qué es? Claro, yo por ejemplo que he trabajado mucho el sesgo de grupo. El sesgo de grupo es ponérselo fácil al cerebro. Es así de sencillo. Entonces es exagerado. Y otra cosa que a mí me ha flipado mucho, que he aprendido también de Fernando, es el tema de los hábitos, el tema de generar un hábito y de cómo tienes que tener cuidado, porque un hábito es cuando tú repites algo, se automatiza en el cerebro, ¿no? Eso es un hábito. Que hasta el día de hoy siempre se ha escuchado que eran 21 días, y no, son 6 meses. O sea, tarda más. Sí, mucho más. Y además se sabe por Pascual Leone, que es un científico español, que en la Universidad de Harvard trabajaba con ciegos, y lo que se da cuenta es que durante los 5 primeros meses, un poquito más, los ciegos, aprendiendo el braille, de lunes a viernes tenían un crecimiento del aprendizaje, pero llegaba el lunes siguiente y había descendido por el fin de semana. Pero eso desaparece a partir de casi el 6.º mes. Entonces se dan cuenta que el hábito se genera a partir del 6.º mes. De hecho, las enfermedades se cronifican a partir del 6.º mes, ¿no? Porque, ¿eso qué significa? Pues que tienes que tener cuidado con lo que te hablas.
Porque como lo repites más de 5 meses, te lo crees. Y ojo con lo que le dices a los niños durante mucho tiempo. Porque lo automatiza, generas un hábito. Si tú le haces ver a un niño que es un inútil y se lo dices y el niño se lo cree y empieza a hacer cosas inútiles durante más de 5 meses, le estás generando un hábito. Y los hábitos no desaparecen. Nunca. No. Se quedan en los ganglios basales y el fumador es fumador toda la vida. Toda la vida. Ahora ya no fuma, pero sigue siendo fumador. Cuidado que se detone. Entonces, esto es muy interesante porque si tú ya mezclas todo el tema de la atención, todo el tema de la percepción y el tema de los hábitos, cuidado con lo que te repites, porque si tú crees que todo el mundo es malo, tú vas a encontrar un 10% de maldad en las personas porque la van a tener. Y si tú lo vas repitiendo y te vas repitiendo que todo el mundo es malo, llega un momento en que todo el mundo es malo. Y que todo lo que ves es malo. Y es que al final generas un hábito con eso. Y es un problema. O no. O no, depende. Te puede prevenir. Claro. Que hay gente que va a todo lo contrario. Exactamente. Gente que dice, gente es buena. Y se las clavan dobladas, pero una tras otra, y luego te vienen llorando. Oye, Fernando, me ha pasado esto. Digo, a ver, es que hay maldad. Pero hombre, me niego a que haya maldad. Digo, bueno. Ya. Vamos a ver. Pero esto no es Disney, ¿no? Exactamente. Digo, tú puedes negar que el sol no existe, pero vamos. Eso es. Es así. ¿Y qué te está frustrando últimamente? O sea, ¿qué es lo que dices? Ostras, esto es un desafío, esto me está frustrando, esto me está costando. Me frustra mucho, me cansa, me fatiga luchar contra personas que no dan su brazo a torcer a nivel de opinión. Y hablo sobre todo a nivel político, tío. Yeah. La gente les pone las cosas enfrente y es que son incapaces de verlas. Y el problema es que son incapaces de verlo, ¿no? Pero lo hemos comentado justo, me es que es eso. Yo he hecho el grandísimo ejercicio de parar y pensar, y yo soy de los pocos que me leo los programas políticos de diferentes partidos políticos, me lo leo. Sí, tío, es una cosa Creía tremenda. que eso no existía. Tú te lees los programas. Oh. Sí, no todos, evidentemente, pero te sorprendes porque además... No lo hace nadie ya. Es que yo trampeo, me gusta trampear, porque yo meto los unos de los otros y los compra la gente. Cuando le dices que es del otro, ya no los compran. Eso es lo que me frustra a mí. No lo compras no porque no te parezca bien, sino porque es de este. La política ahora mismo son equipos de fútbol. Es horrible, tío. De fútbol. Es horrible. Y el problema es que justificamos muchas justificamos actos por quién es la persona. Y eso nos va a traer dolores de cabeza. Si es que, a ver, tampoco estamos exentos que tú y yo cuando tenemos conversaciones fuera de cámaras más versión cuñados, luego lo analizamos y nosotros mismos decimos, empezamos medio a justificar, es que es lo que tú dices, el cerebro es así y tal cual. Tomamos partido y posicionamiento. Tal cual. Pero yo valoro mucho y yo trato muchas veces de contradecirme. Yo siempre me hago una pregunta, Fer. Cuando yo tomo una decisión, pero no por decisión, sino yo digo, no me gusta lo que ha hecho este tío. Yo siempre me pregunto, ¿y si lo hubiese hecho el otro? ¿El contrario? ¿Opinarías igual? Es muy buena esta. Es que no opinas igual. Buena. Y es que no opinas igual. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eso es un sesgo de confirmación, te estás dando cuenta que no eres libre en la toma de decisiones, tío. Y es durísimo darte cuenta de eso. Es súper duro, ¿eh? Es súper duro. Y lo suelo hacer un montón. Y digo, yo también, por favor. Pero es que es lo que hay. Es lo que hay. Y si tienes la capacidad de hacer el tiempo de hacerlo y quieres hacerlo, bueno, pero el problema es que el 99% de la gente ni se lo plantea. Porque no es fácil. Es muy difícil esta cuestión. Es complicado. Juanma, siguiendo en esta línea profunda donde ya te estoy preguntando más sobre ti a título personal, porque a veces vivimos en un plano muy profesional y nos falta entender lo que hay tras la persona. Por eso te preguntaba qué estás descubriendo, qué te está frustrando. Y como consejo, yo creo, para también la audiencia que nos escucha, imagínate, voy a poner un escenario. Tú imagínate la situación. Estás en tu lecho de muerte, toquemos madera, todo bien, estás sano, pero pongamos ese escenario. Y como has sido buena persona, que lo eres, Dios baja a tu habitación del hospital. Estás ahí medio moribundo, espatarrao ahí. Tienes el medidor de pulsaciones, toda tu familia ahí querida. Y de pronto Dios, que te aprecia mucho, baja y te dice, Juanma, como te has portado bien, te voy a dar 60 segundos extra. Vas a viajar en el tiempo, al pasado, y vas a ver al Juanma con 18 años. Y te doy 60 segundos para que le digas algo. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu mensaje? Pero es para ti, para ese yo de 18 años. En el segundo 61, mueres.
Así que tienes 60 segundos exactos y milimétricos ¡Guau! para dar tu mensaje. ¿Qué le dirías? Y, tendría muchas cosas que decir, pero creo que hay una que es básica y es que mirara por mí porque no le importa una mierda a nadie. Hostia, qué dura. Y qué real. Y que es real. Porque somos presos de las opiniones de los demás y no le importamos una mierda a nadie. Ni en positivo ni en negativo. Es decir, yo mañana me muero y pasado mañana la gente va a cenar en su casa riéndose de lo que ve en la tele. Ya, es verdad. Entonces, ser muy buena persona, pero sobre todo no preocuparme de lo que los demás creo yo que piensan de mí, porque luego no lo piensan. Es decir, el problema es lo que yo creo que los demás piensan, no es lo que piensan de verdad. Entonces, es algo que yo creo que a mí me ha limitado muchas veces y me ha frenado para muchas cosas, para muchas, y que luego no ha sido de absolutamente nada. Y que probablemente se hubiese preguntado, a lo mejor, mañana, oye, este día, me acuerdo que me dices, no, esto no. Quizá a lo mejor abogaría por eso porque creo que ha podido ser un lastre en mi vida. Sí. Sí. ¿Crees que te ha limitado? Sí, mucho, mucho. La opinión de los demás. Y sobre todo, hacer cosas de una determinada manera o no hacer cosas en una determinada manera por el que pensarán otros. Y estoy convencido a día de hoy, con 50 años que voy a cumplir, que se la pelaba a todo el mundo. De verdad te lo prometo, ¿eh? ¿Qué habrías hecho distinto, quizá? O sea, ¿qué recuerdas, siempre que quieras contarlo o no, pero qué puntos de inflexión quizá habrías hecho que te habrían cambiado? ¿Qué te arrepientes quizá de no haber hecho? Pues a lo mejor haberme atrevido a emprender antes, muy probablemente, porque yo soy emprendedor ahora, con 49 años. Probablemente hubiese intentado antes. Y ha sido mucho el qué dirán, se piensan que estoy tonto. Porque además luego hay gente que de verdad te lo dice, pero hombre, no te metas en esto, pero a tu edad, a tu no sé cuánto. Bueno, en fin. ¿Qué les haces caso? ¿Eso te va ahí la gota malaya que va entrando? Es que te afecta. O sea, quiero decir, es información que atiendes y que evidentemente pesa. Y es jorobada, es jorobada. Y en general, muchas veces el no decir cosas, el no hacer determinadas actividades, mucho por el qué dirán las personas, pero además en mi círculo cercano. Incluso en evitar conversaciones por no entrar en ciertas discusiones, pero eso choca también mucho con el tema del ser feliz y tener razón. Entonces no sé hasta qué punto valorarlo, pero sí, hay algunas cosas que probablemente no tenía que haber tenido en cuenta en cuanto a pensar que de verdad le importaba a la gente, cosas que estoy convencido que se la traía al pairo, absolutamente, pero absolutamente. Temas de oposiciones, temas de exámenes, de ascensos, de cursos, es que son tantas cosas que he dejado de hacer o que he hecho sin querer hacerlas. ¿Y qué no habrías hecho? ¿Qué mirando atrás? O sea, porque esto al final es una inspiración para gente que tendrá 18 años, 20 años, te admira muchísimo y que le encantaría seguir tus pasos y de pronto lo que acabas de decir a lo mejor no lo sé. Mira, el otro día me comentabas que en Zaragoza una chica que una frase tuya en un momento determinado le cambió la vida. Tremendo. Y ahora nos cuentas esto si quieres. Pero es que a lo mejor este puede ser uno de esos momentos. Uno de esos momentos en el que alguien vea al Juanma exitoso que eres hoy, donde tú estás siendo vulnerable y contando estas cosas, y hay un chaval de 20 años, yo qué sé, minglanilla, que de pronto dice, tienes razón, voy a emprender hoy. Sí. Y le estás cambiando la vida. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Hace mucho tiempo, pues a lo mejor te digo hace 20 años, quería hacer un máster concreto definido, ¿vale?, de psicología forense. Y me dijeron, a ver, si no lo necesitas, es una estupidez, ¿para qué te vas a complicar Familia la vida? Y todo esto. Compañeros, principalmente. Compañeros de trabajo. Es una estupidez, ¿dónde vas? Y tú ya estás donde querías, donde no sé cuánto, y no lo hice. ¿Sabes lo que ocurrió? Pues que lo hice al cabo de los 15 años. ¿Por qué? Porque lo quería hacer. Pero porque lo quería hacer porque me apasionaba, porque me gustaba, porque realmente me apetecía hacerlo. Y me frenó el hecho de que alguien, una vocecilla ahí, me estaba diciendo que qué estupidez, que qué tontería, y como de alguna manera tomaba en consideración lo que ellos decían, y el problema es que probablemente ellos, no sé si me lo decían a lo mejor de manera positiva, como un consejo, porque realmente ellos sentían que era una estupidez, pero es que ellos estaban pensando desde su lógica, no desde la mía. Entonces, si cualquier persona que nos esté escuchando o esté viendo, si le apetece hacer una cosa, si realmente le apasiona hacer una cosa, que tome la decisión en base a él mismo, no a lo que opinen los demás, porque los demás tienen sus circunstancias y tienen su lógica. Y sobre su lógica tienen razón, pero no sobre la tuya. Luego tira para adelante y hazlo.
mira lo de esta chica, si me permite, Fer. Me emocionó una barbaridad. El otro día tuve un evento en Zaragoza, que la verdad que se reunieron ahí 400 personas, alumnos, etcétera. Muy bien, felicidades. Y fue bestial. Qué chulo. O sea, fue precioso. Yo vi stories y wow. Es para estar orgulloso. Ocurrieron cosas muy bonitas. Muy bonitas. Yo tuve mucho miedo de ese evento, porque no estoy acostumbrado a que sea mi evento. Yo veo eventos de otros y me encanta y estoy tranquilo, pero cuando es el tuyo es... Uf. Pero ocurrieron cosas muy bonitas. Al final del día, que fueron como 12 horas allí metidos, una locura, hice una firma de libros y una chica me vino y me dijo que me quería agradecer personalmente que hace 10 años di una charla sobre el trabajo de la criminología, la psicología y todo lo relacionado con el mundo del crimen, la psicología forense, todo esto, ¿no? Y que la gente debería de seguir su pasión, ¿no? Y si esto es un mundo que te apasiona, evidentemente no te vas a hacer rico, pero vivir de lo que te apasiona es brutal. Es ser rico. Es ser rico, sí. Es la verdadera riqueza. Y me quería dar las gracias a esta chica porque dice que esa charla le motivó lo suficiente para opositar y actualmente la Policía Nacional y criminóloga. Y ¿qué quieres que te diga? A mí se me pusieron los ojos húmedos porque digo, ¿en serio? O sea, ¿en serio una charlilla en una escuela de negocios llegó a ahondar tanto en esta persona que ahora mismo está haciendo lo que le gusta y me viene a Zaragoza a dar las gracias porque le pillaba bien? ¡Guau! O sea, mira, hostia, se me pone los pelos de punta. Dios, es que merece la pena todo lo que acabe así. Todo. O sea, me parece flipante que se pueda llegar a impactar de esa manera. Entonces, por eso digo que al final, joder, que tira para adelante, que te olvides de las opiniones de los demás y que si tú crees que es lo que tienes que hacer, hazlo. Y arrepiéntete de haberlo intentado. Porque es muy duro arrepentirse de no haberlo intentado. Sin duda. Totalmente. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido cuando tenías la excedencia? ¿Cuántos años? Ostras, es verdad. Tanto José como yo. Ostras. Dándote caña. Sí, es Está cierto. ahí José. Cierto. Todo lo que le hemos perseguido para que dieras el salto. Son mis 2 diablillos rojos aquí. Es verdad. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Contento? Contentísimo, tío. Encantado, porque ha sido un salto que daba vértigo. Hombre, da vértigo. Pero que uno desde sus miedos y sus limitantes, pues no lo ves o no te lo crees. Y tú lo tenías clarísimo. Además, yo me acuerdo que me lo decías además con una tranquilidad y pues está claro, Juanma, tío. Yo decía, joder, yo es que no. Y al final, bueno, pues lo hicimos y ha salido muy bien y estoy súper contento, pues bueno, al final estoy haciendo lo que me apasiona y estoy súper... Lo único que me joroba un poco es que lo tengo que hacer con 49 años, lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, pero muy bien. Creo que era el momento. Yo creo que Dios nos da las cosas exactas en el momento en el que estamos preparados para recibirlas. Sí. Ni antes ni después. Yo creo que también. Yo de verdad, aunque bromeo, ¿no? Con lo tenía que haber hecho antes. No, creo que ha venido cuando tenía que venir. Y yo creo que se me ha puesto en el momento perfecto. De verdad, porque se han alineado muchas cosas. Yo siempre... yo cogí la excedencia el 3 de septiembre, que casualmente fue cuando publiqué el libro. Y casualmente cuando me llamaron de la tele. O sea, ocurrió todo el día 3 de septiembre. Todo justo. Digo, ¿en serio? Fue como muy mágico, muy bonito. Muy bonito. Así que ahí estamos. Y siguiendo con esta profundidad, ya que hemos entrado en este terreno, que además me encanta este lado emocional. Me estoy convirtiendo en el diario de Patricia, el diario de Fernando. Vamos a cambiarlo. Imagínate, ya poniendo ese escenario, 120 años, has vivido una vida muy próspera. Echando la vista atrás, ¿de qué 3 cosas te sentirías más orgullosos? Ya sea a nivel familiar, por un lado, ¿qué te gustaría sentir de cara a tu familia? ¿Qué te gustaría sentir de cara a tu trabajo, a tu proyecto vital? ¿Y qué te gustaría sentir de cara a ti como individuo? Esas 3 facetas. Fíjate, a mí, yo como individuo no hace falta esperar a 120 años. Yo a día de hoy creo que he vivido una vida espectacular. O sea, a mí me han pasado cosas que jamás hubiese imaginado. Jamás hubiese imaginado. A día de hoy, de verdad, te lo prometo. Es que me han pasado cosas muy brutales. Creo que me encantaría tener la seguridad de que he dejado huella en personas, huella positiva, que he podido influir en personas, que he podido salvar vidas por hablar con personas, que a día de hoy te puedo afirmar que ya ha ocurrido, pero cuanto más mejor. Y sobre todo, dejar un legado a mis hijos y a mis nietos
de que lo primero que tiene que ser antes de ser un buen emprendedor, un buen empresario, un buen lo que sea, es ser una buena persona. Y que lo que tenga que venir tiene que venir como consecuencia de ser una buena persona. Y no lo digo, te lo prometo, te lo juro, Fer, me conoces, no lo digo por quedar bien en el podcast ni en la cámara. Y es algo que abogo siempre, y de verdad, que al final cuando uno echas cuentas y llegas al final de la vida, llegas al final de lo que sea, te puedes arrepentir de muchas cosas, de muchas. Pero si tú desde luego eres una buena persona, creo que es algo que borra prácticamente todo, que justifica prácticamente todo y que te llena. Y mirar para atrás y ser y tener claro de que lo has sido, creo que eso te deja ir en paz. Y me encantaría que se me recordara de esa manera. Al menos trabajo en ello, en que sea así. Si cumplo todo eso, yo me doy con canto los dientes y yo creo que no vamos muy mal. Esperemos acabar Vas así. muy bien. Eso espero. Justamente vas muy bien. Juanma, hoy ha sido un confesionario, Wow, más brutal. que Sí, una brutal. entrevista normal al uso. Sí que me he convertido en el padre Miralles o en el diario de Fernando. Tú eliges. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Cómo me has visto más? ¿Más padre Miralles o más diario de Fernando, estilo diario de Patricia? Un poquito de las dos, ¿eh? De las dos, ¿no? Sí. Ha habido Padre un momento Patricio. Sí, padre Patricia. Sí, un poquito de las dos. Muy Bueno, bien, qué chulo. muy bien. Mil gracias por estar hoy aquí, Nada, compartir estos a ti por tenerme en puntos de cuenta. vista, sobre todo ver esos aspectos y disfrutar una nueva charla juntos, que siempre es un placer y esta es tu casa cuando quieras. Lo sé. Gracias Muchísimas por gracias, venir. tío. Gracias. Y a los que nos estéis viendo desde casa, escuchando en el coche, camino al trabajo, qué importante es la comunicación, qué importante es ser buena persona y qué importante es la huella que dejamos en los demás. Vigilad muy bien el ambiente que otros generan. Hemos visto herramientas de persuasión, herramientas de manipulación y no sabemos dónde está el siguiente paso de aquellas personas malas que quieren entrar en nosotros, pero al menos sabemos que no tenemos que caer en ellas. Nos vemos siguiente semana. Hasta luego.